Hola, el síndrome de la estupidez humana. ¿Qué tan enterado estás? La historia nos enseña que la ignorancia puede ser una condena, pero la observación es todo un desafío que agudiza la visión. Y la visión es ver donde los otros no ven y ver lo que los demás no ven. El punto de inflexión o de cambio mundial que estamos viviendo lo pueden ver desde el cristianismo, desde el judaísmo, el islam, el hinduismo, los mayas, o simple y llanamente observar lo que está pasando en nuestro mundo, el accionar del hombre. Desde hace varias décadas muchas personas en la Tierra estamos en un despertar de la conciencia, sin importar la religión, credo, estilo de vida u otro, ya sea por las sagradas escrituras, leyendas, videos, noticias, libros, películas, series, documentales, entre otros. Nos ha llegado información contundente y suficiente sobre un cambio para la humanidad, pero sin tener claro el cómo y el cuándo. Pero hoy confluyen todas estas en una agenda mundial, la cual no requiere de evidencia científica, como dice el de control de noticias falsas, ni es una simple conspiración, ya que los hechos hablan por sí solos y lo obvio no requiere explicación. Existen tres fuentes de información que convergen en el mismo sentido. La invasión alienígena, que yo lo llamo las potestades, el accionar del hombre, que estaría lo político económico, y el apocalipsis bíblico. Y como no puede faltar, el río de pescadores. Explicar todo con detalles es muy complejo y requiere de muchas horas. Escuche los términos y busque información para verificar, ampliar y concadenar. Hoy día está muy desmenuzada la información y es casi imposible no entenderla. Estos tiempos no son de indiferencia, que es lo mismo que egoísmo, pero sin algo de conocimiento es bastante peligroso. En cada fuente de las que toqué hay información que cruza con las otras. Si lo repite el video, puede ir viendo que sí tiene unas concadenaciones. Lo primero que vamos a ver es la gran estafa o tranquilo que yo pago. Ningún presidente ni ministro de Hacienda eh, es inocente. Las 7 familias que hoy en día son muy conocidas, como los Rothschild, Rockefeller, Morgan, DuPont, Bush, Weiser y el Vaticano, han hecho durante todo este tiempo que nos han hablado de las revoluciones industriales, desde hace 300 años, una gran estafa a la humanidad y se quedaron con el oro, los diamantes, las piedras preciosas, la propia raíz, las grandes multinacionales con las que mantienen la rueda de poder, los bancos y el control de los gobiernos. No en vano, parece siempre que las mismas familias de generación en generación van quedándose en las en las presidencias de los gobiernos. No es gratis. ¿Has escuchado hablar de la riqueza mundial en manos del 1% de la población? ¿Crees que son por ser mentes brillantes, superiores al resto, y que fueron con negocios sensatos y honorables? Realmente, todos esos recursos que hablamos los tienen 7 familias, más lo sumo 10. Y ese otro 1% que la gente habla son pequeños ricos. Pero estas familias no salen dentro de la escala de riqueza, porque es que son dueños del mundo. Entonces, si un Bill Gates, un Pablo Escobar, son simplemente ricos, imagínense el resto de la población.
E imagínese o dimensione eh, qué es lo que tiene esta gente en su poder del planeta Tierra. Y por eso hacen y deshacen y montan al que quiere o bajan al que quiere. ¿Crees que existen potencias económicas? O más bien familias detrás de las potencias. Son muy diferentes. Hemos creído que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Alemania son potencias. Y no, realmente existen son las familias que hemos mencionado detrás de esas potencias. ¿Conoces cómo surgió el papel dinero? ¿Y hace cuánto? ¿Hubo estafa a la humanidad? Eso es lo que quiero que lo veas. El papel dinero viene más o menos de la famosa revolución industrial que acuérdese que empezaron en 1830. Un poco antes empezó. Porque anteriormente se manejaban monedas de oro y plata y joyas o piedras preciosas. Y se prestaba eso a la persona que iba con necesidades de que alguien le prestara dinero. Por todo el tema peligroso de tener que llevarse de una ciudad a otra el dinero, empezaron a aparecer los respaldos, los pagarés y la frase tranquilo que yo pago, yo lo respaldo. Entonces, con que fueran a otra ciudad con el papel de que lo respaldaba una de esas familias honorables, era suficiente para que en la otra ciudad le pudieran facilitar. ¿Qué ocurrió? Que con el pasar del tiempo, esta gente prestó o respaldó mucho más de lo que tenía. Pero como eran familias honorables, prestantes, nunca nadie les preguntaba nada. Pero ese gran error que tuvieron cuando ellos mismos lo descubren, entonces los llevan a otro plano. ¿Al plano de qué? Del sistema financiero. Por eso de la pregunta, ¿sabes cómo se crearon los primeros bancos que conforman el sistema financiero? ¿Con cuánto respaldo físico de monedas de oro se hizo? ¿Sabes qué es un encaje bancario? Un multiplicador bancario. Y entiendes el poder de las matemáticas en la circulación del dinero durante más de 300 años. Son tan altas las cifras que no hay una calculadora que lo pueda hacer, porque es cualquier dígito con 100 ceros a la derecha. Por eso no salen en las revistas. Y por eso es que eran los que siempre prestaban el dinero para en las guerras. Los que prestaban para hacer la guerra o para comprar municiones o para soportar cualquiera de los conflictos que han habido en la humanidad. Entonces, ¿a quién estaban prestándole? Al gobierno. ¿Y después con qué tenía que pagar el gobierno? Con el oro o con tierras. Por eso, si recuerdas a Colombia, a la ciudad de Panamá, era un departamento de Colombia y lo compró un solo masón, para que te hagas una idea. Y la mitad de Colombia, en los colombianos, ¿cuántos hemos escuchado hablar en 100 años? De Guainía, Baupés, Caquetá, Casanare, etcétera. Son más grandes, esas regiones son más grandes que el resto de Colombia. Y solamente con Villavicencio se sostiene casi todo el, el abastecimiento de granos y cereales para el resto del país. Y así mismo lo hicieron con el resto del mundo. Valdría la pena que preguntáramos dónde está el dinero, el oro, perdón, de cada uno de nuestros países. Porque si no lo tienen esas familias, pueden estar en el país yéndonos muy bien con un papel que dice que no nos pertenece. El valor del dinero en los últimos 300 años ha sido un valor psicológico, según las ordenanzas de las 7 familias ocultas, detrás de las supuestas potencias y políticos corruptos, que son como los gatos, cagan y tapan. Prefieren masacrar a su pueblo antes que el escarnio público y la vergüenza. Cuando montaron los bancos, los montaron tan solo con el 1% de oro, de monedas de oro. El resto iba a ser respaldado por los gobiernos.
Imagínense cuánto dinero mueve un gobierno. Solamente piensen en un billón en temas de recaudo de impuestos. Y tan solo el 1%, es decir, 100 millones, estarían representados en monedas de oro. El resto eran con respaldos. Más si usted le suma eso el encaje que iba entre el 10 y el 30% de cada consignación que tenían los bancos, guardaban entre el 10 y el 30% y prestaban el resto. Y si inicialmente había un solo banco, imagínese el multiplicador bancario. Si buscan en internet van a encontrar algunos conceptos de eso para que lo entienda mejor. Y así se apoderaron. Si recuerdan al famoso David Murcia en Colombia, con circular el dinero que no tenía, por eso era ilegal, logró pasar de ser un hombre en zapatos, arrastraderas, chanclas, que llamamos aquí, y vender productos en las veredas, pasó a manejar la mayor cantidad de dinero que algunos bancos en Colombia. Y por eso lo detuvieron. Y a tener inversiones en México, en Panamá y tener muchas cosas de lujo. La gran diferencia es que eso es ilegal, sí es ilegal. La única diferencia con el sistema bancario es que simplemente el sistema bancario está respaldado por los gobiernos. Pero permitió que todas estas familias se llevaran todos los recursos del planeta y hoy hacen y deshacen. Desde Inglaterra y Estados Unidos hacen el jueguito para cambiar y hacer que un país se quiebre o se le haya la economía al piso, como fue con Colombia, Venezuela y otros países que dependían de un petróleo. Desde un escritorio lo lograban hacer. O con el mercado de futuros, que es otro tema aparte. Ahora, ¿crees que el dinero del narcotráfico, contra el contrabando, la corrupción, no circula? Los gobiernos no lo saben. ¿Y cómo se hace circular? Porque todos esos dineros van a parar a lo que llaman paraísos fiscales. Y con esos paraísos fiscales, vuelve y retorna ese dinero en esos bancos, retornan otra vez al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera. Porque ahí no se pregunta, viene de un banco eh, paraíso fiscal y son más de 1000. Conocemos que en Panamá y las Caimán, Suiza, pero hay en Alemania y todos los países que usted quiera. De esa manera vuelve y circula. Y manejan simplemente un código SWIFT, que muy posiblemente se cambie eso. Porque eso es lo que ha permitido que todos estos corruptos puedan acaparar el dinero con monopolios, oligopolios cada vez más grandes y poder después decidir qué se hace y qué no se hace con un gobierno o una región. Los economistas son como los profesionales de la salud, no tienen voluntad propia. Y cualquiera que revise las medidas tomadas en los últimos 100 años en el sistema financiero mundial se dará cuenta que parecen loquitos de la calle. No puede, es que es imposible manejar esa bola de nieve permanente que se genera con el multiplicador bancario. Por eso tienen que generar pandemias, por eso tienen que generar crisis económica, porque se les sale de las manos. Para tener representación eso en oro, hoy se tenía que tener más o menos a Júpiter convertido en oro. Para respaldar en oro, si lo fuésemos a hacer, todo el dinero que ha circulado en el mundo en estos 300 años. Si hoy el dinero está respaldado en las economías, ¿qué pasa entonces con una pandemia real o ficticia como la actual? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Le suena moneda digital, moneda virtual? Esto que está sucediendo no es real, es un plan, es una agenda. Y lo vamos a ver, a confirmar más adelante con otros datos. Una moneda virtual salva las economías, sin matar a nadie, y sin crisis, sin pandemias. Pero hay una agenda. Incluso con el simple sistema bancario actual se podría realizar.
¿Acaso los préstamos del Banco Mundial o regionales o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo no son virtuales? Cuando usted va y le hacen un préstamo al banco, nunca dice que no tiene plata. Hace un débito y un crédito en un programa. No sueltan dinero como antiguamente cuando alguien iba a prestar oro, o que en ese momento era el dinero, le entregaban un costal, una bolsa, con taleguitos llenos de oro. ¿Qué entrega hoy el Banco Interamericano? Un débito y un crédito. Y todo en el mundo se volvió débito y crédito. Pero ellos prefieren masacrar y hacer pandemias, figurar pandemias, que la vergüenza pública. El dólar hace mucho rato vale más el papel higiénico de un campesino en una vereda que lo que vale el dólar. Pero eso implica que la economía mundial está caída, está quebrada. Entonces, ¿qué es más fácil? Generar una pandemia para decir que se quebraron porque pues primero era la vida, antes que la economía. Nunca les ha importado la vida. Si usted lee la historia, todas las guerras, todo lo que han hecho los científicos de la salud y todo lo que han hecho los gobiernos, jamás les ha importado el ser humano. Si revisa toda la tecnología que existe hoy en día, no hay nada puesta al servicio de la humanidad. Si no representa dinero, no está puesta. Y no importa si genera daño como los celulares o los 5G, porque por más que digan que no, hoy existen aparatos con que medir eso. Solo que si representan dinero, de malas. Porque a nivel mundial, la moneda virtual, si no se destapa la estafa, vamos a seguir manipulados. Porque van a ver más adelante que los que están detrás de todo esto son los mismos que han atacado a la humanidad en una rueda de poder. Hoy en día están diciendo, o hace rato están diciendo que la cantidad de personas que hay está acabando con el planeta. Por eso sacaron el SIDA. No es muy difícil, por eso sacaron los condones. Por eso promovieron la revolución femenina. Por eso están promoviendo toda la comunidad gay. Por eso han utilizado transgénicos para volver infértiles a las mujeres. Por eso han utilizado antibióticos y otros químicos para que la cantidad de espermatozoides en el hombre se reduzcan. Pero no han podido. Se les olvidó la promesa que Dios les hizo a Abraham con su descendencia, que sería incontable como las estrellas, como las arenas del mar. Y Dios no nos iba a poner en una situación de esas si no hubiera suficiente para comer, para vivir. Pero nos metió en una rueda de poder con las famosas petroquímicas, las semillas de Monsanto, los agroquímicos, la salud animal y sus vacunas, el cuidado del hogar que todo es derivado del petróleo, la belleza derivada del petróleo, el vestuario derivado del petróleo, alimentación humana derivada del petróleo, medio ambiente, combustibles SPM, todo lo que usted quiera que contamina, el sistema de salud, los medicamentos de las farmacéuticas son derivados del petróleo. Por eso todo el efecto adverso, usted puede encontrar todo eso en internet está. La tecnología que tienen oculta, las comunicaciones, lo militar. ¿Y qué dicen? Que somos nosotros, los consumidores, los que contaminamos. ¿Quién saca las leyes? ¿Quién impuso Monsanto? En Colombia el presidente Santos en el 2010 y el Congreso. Y con eso van a generar una hambruna. Porque solamente 13 multinacionales del mundo tienen las semillas. Van a ver el hambre que puede pasar ahora. Y todo eso no se puede sostener sin el sistema financiero, sin la clase política y el clérigo, y lo que llaman disque justicia a través del Estado de Derecho. Y obviamente tiene que haber un control y manipulación de los medios de comunicación, como vemos todos los noticieros del mundo. Eso no es Colombia, son todos los a nivel mundial. Y peor ahorita con esto que sacaron el tal Colombia Check o control de noticias falsas, que existen en todos los países, con asociación incluida. Ahora, los mismos que nos impusieron sus productos derivados del petróleo
y ahorita consideran que nosotros los consumidores son los que hay que matar porque están acabando con el planeta. Ahora vamos a ver otra del accionar del hombre con lo que se llama la agenda de la situación actual.